jóvenes, ahora les vamos a explicar los tipos de enlaces químicos. Como vimos anteriormente, aquello que nos ayuda o que les ayuda a los elementos a realizar los enlaces químicos son los electrones de valencia, que son los que se encuentran en la última capa del nivel energético. Entonces, ya vimos cómo es que se llegan a formar los compuestos químicos por medio de los electrones de valencia, pero ahora bien, existen diferentes tipos de enlaces químicos. En los diferentes tipos de enlaces químicos están los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Aquí vamos a utilizar una herramienta que está en su material, que es la tabla de electronegatividad, que es esta que les estoy mostrando aquí. Entonces, en esta tabla de electronegatividad va a ser nuestra única herramienta para determinar el tipo de enlace que nosotros tenemos en un compuesto. Según la diferencia entre las electronegatividades de los elementos en un compuesto, si la diferencia entre las electronegatividades es mayor o igual a 7, nosotros vamos a tener en ese compuesto un enlace iónico. Si la diferencia electronegativa es menor a 1.7, nosotros vamos a tener que es un enlace covalente. Ahora bien, en los enlaces covalentes nosotros tenemos varios tipos, ¿verdad? Tenemos según la diferencia electronegativa y tenemos según el número de electrones que se comparten. Entonces, la que es un poquito más compleja es según la diferencia, que es, nosotros tenemos el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. El enlace covalente polar es aquel en que la diferencia electronegativa es mayor que 0, pero menor que 1.7. Y la no polar es cuando la diferencia electronegativa es de 0. Esto es cuando nosotros tenemos compuestos que se forman por dos átomos del mismo elemento. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. Para la parte de los enlaces iónicos, nosotros vamos a tomar por ejemplo, el compuesto del cloruro de sodio para el enlace iónico. Entonces, nosotros tenemos el cloruro de sodio así, ¿verdad? Entonces, acá nos vamos a valer de una tablita que resume, que ahí está en su texto, ¿verdad? Que resume todo, perdón. Que sería el nombre del compuesto, la electronegatividad de cada elemento, la diferencia de electronegatividad y el tipo de enlace. Entonces, por ejemplo, para nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Dijimos que iba a ser el cloruro de sodio. Entonces nosotros buscamos en la tabla de electronegatividad que ya les había mostrado y nosotros vemos, por ejemplo, que del cloro la electronegatividad es 3 en el cloro. Y que para el sodio nosotros tenemos una electronegatividad de 0.9. Entonces, lo único que se hace para sacar la diferencia de electronegatividad es restar el que tiene mayor electronegatividad, restarle la menor electronegatividad. Eso nos daría una diferencia de electronegatividad de 2.1. Entonces, ¿qué dice la regla? Que si la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7, es un enlace iónico. Entonces, perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar con un ejemplo de enlace covalente. Entonces, para el enlace covalente vamos a utilizar el ácido clorhídrico. Entonces, vamos a venir y vamos a buscar, bueno, nuestro compuesto para seguir la misma tablita, ¿verdad? Sería el ácido clorhídrico. La electronegatividad del cloro ya la tenemos, que es 3. Y
la electronegatividad del hidrógeno sería 2.1. Lo buscamos en la misma tablita de electronegatividad. Entonces, ahora lo que hacemos es restar el mayor del menor. Entonces la diferencia 3 de 3 menos 2.1 sería 0.9. ¿Qué dice la regla? Que si la diferencia electronegativa es menor a 1.7, como esa, es un enlace covalente. Entonces ahí estamos bien, ¿verdad? Es un enlace covalente. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué tipo de enlace covalente sería este? Este tipo de enlace covalente sería polar, porque el polar está entre 0 y 1.7. Entonces, este sería covalente y el tipo, por si lo preguntan, sería polar. ¿Qué pasa? ¿O en qué caso nosotros podríamos tener un enlace covalente no polar? Como cuando, por ejemplo, encontramos nosotros el cloro en la naturaleza. Es bien raro que, o sea, casi nunca pasa que ustedes encuentran un elemento en su estado puro. Por lo general, ustedes encuentran el cloro como una molécula, ¿verdad? Unida por 2 átomos de cloro. Entonces, en ese caso, si ustedes ponen acá el compuesto, lo que tendrían son 2 elementos de cloro y la electronegatividad de cada uno es de 3. Si las restan, como es el mismo elemento, la diferencia sería 0. Y siempre es un enlace covalente, pero en este caso es un enlace covalente no polar. Ahora bien, ahora que tenemos cubierta esta parte, yo les había mencionado que el enlace covalente también se puede dividir, se puede dividir según los enlaces, según los electrones de valencia que compartan. Por ejemplo, ustedes tienen elementos o compuestos cuyos átomos van a compartir un solo electrón de valencia, como era en el caso del ejemplo anterior que vimos en el video. Que si ustedes se fijan, en el ácido clorhídrico, solo el hidrógeno y el cloro comparten únicamente un electrón de valencia cada uno, forman un enlace. Entonces eso hace que el tipo de enlace covalente sea simple, porque solo se comparte un electrón. Hay enlace doble que pasa exactamente lo mismo, nada más que se comparten 2 electrones. 2 electrones. Y tenemos también el triple, que es donde se comparten 3 electrones. Entonces, básicamente es eso, jóvenes. Espero que les sea útil el video.